Irene, muy buenos días. Irene. Yo te veo pajareando. Estoy pajareando, pero no es que estoy viendo el suéter de Humberto, qué bonito. ¿El suéter Ese de sí es Humberto? un suéter, me encanta. ¿Te gustó el suéter de Humberto? Me encantó, de verdad está padrísimo. ¿Para ti o para quién? Pues mira, a mí me quedaría como suéter largo, ¿verdad? Sí. Porque nada más Humberto mide como 1,95 y yo 1,71. Como camisón te queda. Me quedaría De como bata. camisón, como de bata, sería muy sexy. sensual. Únicamente el suéter, ¿qué les parece, Mira. muchachos? Sí, Sería está. un buen look para este Multiusos fin ese de suéter. semana. Felicidades, Humberto. me encantó. Rompiendo esquemas, Beto, me con esto. encantó, Muy bien. me encantó. Así es. Pero bueno, fíjate que qué padre que podamos hablar de este tema de la pubertad y la adolescencia. Sí. Oye, pero dinos antes que cualquier otro, ¿qué no es lo mismo pubertad y adolescencia? ¿Hay una diferencia Claro, ¿no? entre Pues ambas pareciera, y hay algunos autores que lo equiparan. Sin embargo, bueno, podríamos hablar sexológicamente que la pubertad es el inicio de todos estos cambios en nuestros caracteres sexuales secundarios. Es decir, empieza a salir vello, empieza a cambiar la voz en el caso de los varones, empieza a haber crecimiento también de los genitales. Hay, bueno, una serie de transformaciones a nivel biológico que determinan la pubertad y que hoy en día en los chicos está empezando 8 o 9 años de edad, de una edad muy, muy temprana. Pero ya la adolescencia tiene más connotaciones de tipo social. Es quizá la entrada a esto que conocemos como esto que ni eres niño ni eres adulto. Sí. Y que bueno, es como entrando a la secundaria, que implica estos cambios, aparentemente la idea de que eres más libre, de que ya eres grande, de que te empiezan a gustar los chicos o las chicas, de que empiezan las fiestas, los primeros escarceos, noviazgos. Todo esto que tiene una connotación más de tipo social es lo que consideramos la adolescencia, Ya. acompañado de todos los cambios de la pubertad que probablemente empezaron desde la primaria, por ejemplo. Aunque sabemos que hay algunos que llegan un poco más tardíamente. En general las niñas tienen su menstruación entre los 12 y 13 años, pero hoy hemos visto niñas que a los 9, 10 años ya tienen su menstruación o chicas que a los 15, 16 todavía no la tienen. Entonces, bueno, estos cambios se van dando de una manera individualizada. Sin embargo, lo que pasa en la adolescencia, independientemente de tus cambios biológicos, Sí. son esta pertenencia a un grupo, ¿no? Claro. A un Sí. grupo que está queriendo romper los esquemas, queriendo romper las reglas. Eso es ser adolescente. Y te identificas, ¿no? Ahí creas tu Es una personalidad. etapa sumamente intensa, además. Muy y bien. es todo a plenitud, el enojo, el enamoramiento, todo esto es... Sí. Estamos muy vivos. Son Estamos hormonas ese- volátiles. Ay, Totalmente. Y no hay regresemos a la juicio además, ¿no, adolescencia. Irene? Pues no, porque ¿Hay hormonas y no hay juicio? Pues mira, el no juicio, el tema es que venimos ya como llenos de todas estas ideas preconcebidas o mitos alrededor de la sexualidad. Es la idea, por ejemplo, muchas veces en lugares donde hay mucha represión de la sexualidad, de Sí. no te toques y quizá es lo que estoy sintiendo es muy malo. Yo, por ejemplo, tengo pacientes que me cuentan, ¿no?, cómo fue este despertar sexual y la idea de qué es lo que estoy sintiendo. Y, por ejemplo, los que se descubrían o se descubren como homosexuales o incluso como personas transgénero. Es una edad muy determinante en esto y muchas veces hay sentimientos de culpa y mucha confusión. Entonces, si tú hablaste con tu hijo, si hubo educación sexual, este despertar va a venir de una manera mucho más libre y quizá más informada y responsable. Claro. Porque dices, ok, sé que esto me iba a pasar, no deja de ser confuso, no dejas de decir qué onda, qué está pasando. Pero ya sé bien, más o menos. Pero ya ¿no? sé que va a pasar, yo sé que mi Más o papá me menos, va a ver sí. que voy a tener ganas de tener sexo, pero sé que debo de cuidarme, sé que quizá no es el momento todavía. Y tiene una duda respecto a esto. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, el padre abre la puerta de la habitación del hijo y lo encuentra ahí, digamos, la hija, el hijo, autoexplorándose? ¿Qué hace uno como papá? Sí. Se Pues- queda callado, cierra la puerta, le hace un comentario. Yo diría que aquí es la primera lección, toca la puerta antes de entrar. Por favor. O sea, tu hija, tu hijo merece esa privacidad. Sí. Porque tú exiges como adulto una privacidad. Claro. Digo, a mí me choca que llegaran mis hijas, que ya llegué, mamá, aunque estuviera yo leyendo, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Espérame, es mi espacio. Entonces, tú también tienes que aprender a respetar el espacio de tu hijo y de tu hija adolescente. Y es una regla, papá, mamá, toquemos la puerta. No infiriendo que está pasando nada malo, pero es porque estamos dándole ese espacio y ese respeto. Entonces, primero, toquemos la puerta. Supongo, no sabía que estaba mi hijo ahí, yo entré, ¿verdad?, como burro sin mecate, como dicen, y lo encontré en un momento de intimidad consigo mismo. Antes de gritar, de asustarme o de regañar. Bueno, en primer lugar, a lo mejor ofrezco una disculpa por haber entrado en un momento de intimidad. Y bueno, evidentemente esto es muy privado y podrías abrir la conversación si hablamos de niños o niñas entre 10 y 12 años. Ya digamos, en una situación en que te estás hablando de chicas o de chicos entre 14, 15, 16 años, realmente ya tú no tienes pasó, por qué. ¿no? Ya pasó Ya el fue. momento de hablar de Sí, este ya. tema,
Porque ya finalmente lo que va a suceder es que te vas a ver como intrusivo, como invasivo, en un área totalmente privada. Es natural la autoexploración, la masturbación, como se conoce. Es una manera de entrenarte para la vida erótica. Muy bien. Entonces hay que respetar este momento. Gaby, tú me haces una pregunta muy importante Sí. antes de que entráramos al aire. Sí, Irene, es quizás una de las cosas que los padres en algún momento tienen en cuenta con sus niñas. ¿En qué momento es prudente llevar una niña a su primera consulta ginecológica? Porque pues, asumimos que esto es solamente cuando ya la vida sexual está activa, y no es así. Y no es así, porque igual a lo mejor la vida sexual activa empieza ya muy grande, no Sí. necesariamente todos tienen relaciones sexuales tempranamente, ¿no? Y hay gente que, bueno, los pospone mucho tiempo. Y creo que el mejor momento para llevar a tu hija al ginecólogo o ginecóloga es cuando llega su primera menstruación. E incluso si estás viendo que llegan los 14, 15 años y no ha llegado a la menstruación, es un buen momento para ir y saber qué es lo que está ocurriendo o por qué se está retardando. Claro. Y la llegada de la primera menstruación, bueno, pues determina, digamos, este cambio de etapa. Y no significa que le vayan a hacer una auscultación ginecológica como nos hacen a las adultas o a las Sí, personas sí. que ya hemos tenido relaciones sexuales, sino, bueno, a la niña en una consulta ginecológica, en primer lugar, se le explican, el médico, acompañado, por supuesto, de ti como adulta, se le van a explicar a la niña todos estos cambios, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Eventualmente se puede hablar de infecciones de transmisión sexual, se puede hablar de métodos anticonceptivos y se le va haciendo familiar la Claro. visita al médico. Se le enseña la autoexploración de mamas, o sea, es como una clase, ¿no? De sexualidad y de anatomía que me parece fundamental y vas naturalizando la ida al ginecólogo y no se vuelve como ese momento grave en que la mamá dice, ¿qué haces con el ginecólogo? O Claro, ¿Por qué? no, ¿No? esperar que no, pase no, algo no. malo para ir a consulta, sino tenerlo claro. como la rutina normal, como ir al Aquí lo oftalmólogo importante u otro tipo de- siempre es la comunicación. Sí, totalmente. Caemos siempre en lo mismo, pero es de verdad relevante resaltarlo. Claro. Yo les quiero recomendar nada más para cerrar que lean un libro que está en internet y que lo publicó la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de la Ciudad de México y es Tu futuro en libertad. Entran, pueden imprimir ese libro donde habla de todos estos cambios, habla de la adolescencia y es un libro que pueden leer y deben leer tanto padres, madres como hijas e hijos. Es súper importante que bien. tengamos información y es un libro de descarga gratuita. Ahí Tu está. Lo futuro buscamos. en libertad del Gobierno de la Ciudad de México. Gracias, Irene. A ustedes, por esta ustedes. buena plática Gracias. de viernes. Feliz Así fin de es. semana, Feliz viernes. disfrútenlo. Hagan el amor, no la guerra. Gracias, Irene.